Bueno, René va a dar la introducción. Hola, buenas tardes a todos. Pues ya me presentó Giovanna, yo soy René de la Torre. Soy estudiante de Humanidades con especialidad en Filosofía. Entonces, pues las pláticas que le estaremos dando, Giovanna y yo, van a referir principalmente precisamente a la relación que hay entre la razón y la religión. En esta primera plática, en esta primera conferencia, vamos a hablar así directamente de la relación entre razón y fe, y más adelante vamos a hacer otras exposiciones, pero siempre con un matiz racional, precisamente para explicar cómo la fe de ninguna manera se desdice o se separa de la razón, sino que ambas se complementan. Entonces vamos a tratar de desmontar ese mito contemporáneo que ha estado tan propagado y que trata de indicar precisamente lo contrario, o sea, trata de indicar que son incompatibles la razón y la fe cuando de ninguna manera es así. Bueno, voy a proyectar las diapositivas. Dime, Giovanna, si las pueden ver, las voy a compartir. Okay. No puedo compartir, no sé, Ricardo, si me pudieras ayudar a que yo darle pueda el permiso compartirlas. para Ajá. compartir pantalla. Bueno, igual les comentamos, la idea es también darles una introducción. Realmente no vamos a profundizar mucho, pero sabemos que les van a surgir a lo mejor algunas dudas, entonces nos encantaría que pues ya sea levanten su manita por la manera que Zoom lo tiene o nos hagan sus preguntas en el chat, de manera que esto pueda ser súper nutritivo. Cualquier comentario, cualquier duda, pues que nos lo hagan saber. De igual forma, así súper rápido les comento, René y yo estudiamos humanidades con área de concentración en filosofía. Entonces, quizá puede haber algunas palabras que sean técnicas para ustedes. Por favor, háganoslo saber, pues para que esto fluya de manera que podamos darnos a entender. Bueno, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Claro. Bueno, entonces vamos a iniciar con un poquito de historia. Para esto, pues tenemos que hacer referencia a ciertas ideas que de alguna manera han propagado el pensamiento de que la fe y la razón están separadas. Como ustedes saben, en el siglo XVI, Martín Lutero publicó sus 5 solas. Nos vamos a enfocar en la que él afirma que solo la escritura es la que nos debe de indicar como la manera de proceder en nuestra relación con Dios. Entonces, esto es un problema, porque está dejando afuera toda la tradición de la iglesia. Sabemos que nuestra fe católica no únicamente está contenida, por así decirlo, en la palabra de Dios. Es una parte sumamente importante, sin embargo, no es la única. Entonces, cuando afirmamos que solo la escritura es la que nos va a indicar la forma de relacionarnos con Dios, estamos dando pie a que existan interpretaciones según quien lo interprete, según quien lo lea, desde donde lo lea, y entonces empieza a haber una serie de confusiones, entre ellas esta parte, que la razón, no sé, hemos escuchado muchas veces que dicen algo así como no piense, solo siente, ¿no? Como esta primacía de los sentimientos por sobre el intelecto. Entonces, en gran parte esto viene de esta pues sí, de esta división, de esta confusión del siglo XVI. Y bueno, pues habría que mencionar también que desde el siglo IV, por ejemplo, ya se llevaban a cabo concilios, pues para unificar criterios, pero sobre todo para filtrarlos a través de la lógica. Por ejemplo, en la doctrina católica no puede haber contradicciones. Entonces, nuevamente, ¿no? Se contrasta esta parte de decir solo la escritura y entonces abrimos la posibilidad a que
las distintas interpretaciones pues sí se contradigan, que efectivamente digan cosas respecto a Dios, respecto a la fe, que sí producen ciertas contradicciones. Bueno, siguiendo con estas ideas pues erróneas, tenemos que en el siglo XVIII el romanticismo fue una corriente como respuesta a la revolución industrial, a un exceso, a la ilustración, digamos, se contrapusieron. El romanticismo fue como esta idea de decir, no, hay demasiada razón, hay demasiadas cosas sistematizadas, entonces hay que hablar más de emociones, incluso, por ejemplo, en el arte se refleja este pensamiento de valorar muchísimo más las emociones, los sentimientos, que la propia, no solo la sistematización, ¿no? Pensando en algunos sistemas de ideas, sino también pues de la razón del ser humano, como esta idea de no pienses, ¿no? Fue incluso cuando surgieron, por ejemplo, autores que hablaban del suicidio como algo bello, ¿no? Sin cuestionar como más allá. Entonces, el romanticismo pues también fue, digamos, es algo que podemos señalar como responsable de que se propaguen estas ideas. Después tenemos también, por ejemplo, el evolucionismo y lo podemos contrastar con el fundamentalismo. ¿Me regalas la otra diapositiva, por favor? Gracias. ¿Esto por qué? Bueno, ¿qué es el fundamentalismo? Son aquellas interpretaciones de la Biblia, como ya lo veíamos, esta idea de que solo en la Biblia debíamos basar nuestra relación con Dios, es decir, nuestra religión. Hubo personas que se fueron, digamos, al extremo de fundamentar las creencias de manera casi literal. Entonces, esto era un problema, porque se apegaban de manera que, sin tomar en cuenta otros elementos que la tradición católica, por ejemplo, sí los toma en cuenta. Lo que les mencionaba, ¿no? Como todos estos elementos externos a la palabra de Dios, pero no por ellos como ajenos o alejados o contrarios, sino, bueno, ya más adelante abundaremos más al respecto, pero básicamente los fundamentalistas pensaban esto. Entonces había una discusión con el evolucionismo de Darwin, porque se decía que más bien contradecía esta idea en la que todos creemos, que pues Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces, esa idea también reprodujo de alguna manera que las personas pensaran que la ciencia o las investigaciones científicas pues más bien estaban desmintiendo las creencias de la doctrina católica. Entonces, pues ahí podemos encontrar como otra raíz de en qué momentos y de qué maneras se empezaron a confundir más las personas, creyendo que son opuestas, fe y razón. Porque, bueno, ¿por qué lo relacionamos con la ciencia? Pues la ciencia justamente busca entender las cosas, busca dar razón de las cosas, busca dar cuenta de las causas y procesos de las cosas que investiga. Entonces, pues para ello, lógicamente se requiere la razón. De ahí otra idea, digamos, en la historia. Por otra parte, pues tenemos nuevamente el romanticismo y las guerras mundiales, ya que, por ejemplo, la Revolución Francesa dio lugar igualmente, ¿no? Impulsó, digamos, este romanticismo del que ya les hablaba. Y bueno, después de las dos guerras mundiales del siglo pasado, sabemos que cambiaron muchísimas cosas.
entre ellas surgieron pensadores. Un ejemplo clarísimo lo tenemos pues, en Alemania, por ejemplo, que afirmaban que ya nada tenía sentido, que de alguna manera identificaban cierto vacío existencial, pero también decían que eso era como la realidad, que no habría por qué cambiar ese estado, digamos, de vacío existencial. Algo así como si ese fuera el estado natural del ser humano. Las personas también estaban buscando pues bastantes respuestas. Entonces, al escuchar como estas ideas de gente que estaba ofreciendo respuestas respecto a lo que estaba ocurriendo en el mundo, al desastre mundial de las guerras, pues esto también hizo que la gente fuera perdiendo como cierto interés en tratar de entender lo que estaba ocurriendo y en tratar de, pues de usar la razón para conocer la realidad que estaban viviendo. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan como alguna duda, algún comentario. Con esta parte terminaríamos este primer apartado de haciendo un breve recuento histórico. ¿No? Bueno, entonces. Bueno, si no hay dudas, yo me voy a regresar un poquito. Giovanna ya nos explicó cuáles son estos 4 grandes eventos en la historia, que no son los únicos, hay muchos, pero estos digamos que son los más próximos. ¿Y por qué? Porque estamos rastreando en la historia el surgimiento de ideas que nos llevan a creer, que nos llevan a creer que la razón es opuesta a la fe. Por ejemplo, ya lo que mencionaba del protestantismo, la sola escritura, que dice que cada quien puede interpretar la Biblia. Detrás de eso hay ciertos presupuestos que luego se vienen a reafirmar. Por ejemplo, en esta primera parte, que es de la sola escritura, lo que se viene a reafirmar es que la razón no tiene tanta importancia al momento de sacar conclusiones de la Biblia. ¿Por qué? Esto no se ve tan directamente, pero la relación está en que si cualquiera se cree en facultad de poder interpretar adecuadamente todo lo que está escrito en la Biblia, entonces lo que se está desplazando es precisamente la importancia de la razón o la importancia de una adecuada preparación antes de enfrentarse a la escritura, o sea, de enfrentarse a la interpretación. Entonces, ahí tenemos una primera parte que nos deja esa sensación de que la razón no es tan importante, sino que la fe es la que va a tener no solo la primacía, sino la única importancia. Luego pasamos al segundo acontecimiento, que es el del romanticismo. Lo que nos deja, ya decía Giovanna, la ilustración trajo muchísimas consecuencias fatales porque se creía que la razón era lo más importante. Entonces el romanticismo viene a hacer lo contrario. O sea, ambas cosas están desequilibradas. La ilustración, porque le pone el acento a la razón, y luego viene el romanticismo a enfrentarse a la ilustración como si las pasiones humanas fueran lo más importante, como si la razón, aquí no se exalta la fe, y aclaremos eso, no se exalta la fe, pero sí se disminuye el papel de la razón. Lo importante ahora son las pasiones, es lo que viene dado en el mundo natural. Luego viene lo del darwinismo, bueno, más bien la confrontación entre los fundamentalistas y los darwinistas. Lo que este evento histórico viene a dejarnos es la idea de que la razón efectivamente, o sea, todo lo que se hace a través de la ciencia, se opone a la fe. Y por último, en las guerras mundiales, que son una cosa terrible, porque antes de las guerras mundiales se tenía la idea de que la guerra era simplemente una forma de desarmar eso, de desarmar el ejército del enemigo. Pero a partir de las guerras mundiales, la guerra pasó a significar otra cosa. Ahora ya guerra no era eso, sino que guerra era eh, destruir completamente al enemigo, no solo sus fuerzas armadas, sino incluso la sociedad civil. Por eso hubo tanto desencanto hacia el ser humano, se hicieron hacia abajo las esperanzas que se tenía en el progreso. ¿Y esto qué es lo que deja? Deja un clima de indiferencia ante la razón. Entonces, no dándole la importancia adecuada a la razón, ya no se piensa adecuadamente tampoco cuál es la dimensión que ocupa la fe.
No sé si tengan alguna duda hasta acá. Bien, ahora pasamos a esta segunda parte de la exposición, es la de la razón y el ser humano. Vamos a hablar primero un poquito sobre qué es la razón, para más adelante pasar a hablar sobre lo que es la fe y después pues extraer de ahí algunas conclusiones sobre cómo se relacionan. Primero, razón y ser humano. La razón, vamos a aclarar una cosa que es muy importante. En muchas escuelas de pensamiento que todavía subsisten, se enseña que el ser humano tiene una composición distinta a la que en realidad tiene. La verdadera composición del ser humano viene dada de la creación. Esto quiere decir que Dios es el que pone en el ser humano una naturaleza y que Dios ponga esta naturaleza en el ser humano significa que el ser humano no solamente tiene un papel natural, sino que tiene un papel o un destino sobrenatural también. En la antropología cristiana, es decir, el estudio de la naturaleza del ser humano desde el cristianismo, lo que nos dice es eso, que Dios nos da la razón, Dios nos dota de esa cosa que tiene una cierta semejanza a Él mismo, precisamente por esta parte de la razón. Es decir, el hecho de que nosotros seamos capaces no solamente de percibir las cosas, sino de comprenderlas. Ahora, ¿cuál es la función de la razón desde esta perspectiva de la antropología cristiana? La función de la razón sería, en última instancia, conocer la verdad. Aquí en esta ilustración tenemos, por ejemplo, a una mujer que tiene enfrente, o dicho de otra manera, tiene fuera de sí a un árbol. Pero ¿qué ocurre? Gracias al uso que ella hace de su razón, resulta que en su inteligencia, o sea, ya no solamente en el exterior, sino que ahora también en su interior, lo que está percibiendo es efectivamente un árbol. O sea, la razón está hecha para conducirnos a conocer la verdad, lo cual también se puede traducir en otros términos diciendo que la razón no sirve para conocer la realidad también. De hecho, la inteligencia que Dios nos dio es precisamente para eso, para conocer la realidad y no para confundirnos o para querer inventar nosotros la realidad. La realidad está hecha por Dios y nosotros únicamente la conocemos, la descubrimos, la entendemos. ¿A qué nos lleva esto? ¿A qué tipo de pensamiento nos lleva esto? Podrá decirse a dos formas de pensamiento o a dos modalidades de pensamiento. Uno es el realismo, que consiste en eso, en creer que el ser humano es capaz de conocer la realidad tal como es. Eso es el realismo. Y el realismo es el que coincide con la antropología cristiana. No solo nos lleva al realismo, sino que también nos lleva a la adquisición de sabiduría. La sabiduría no se podría adquirir si nosotros no usamos la razón precisamente para conocer la verdad y para entender por qué lo verdadero es verdadero, por qué determinadas conclusiones se pueden sacar de determinados datos. Para eso es la razón. Y la sabiduría no la podemos tener si no contemplamos este aspecto. La razón es para conocer la verdad. Ahora, tenemos esta otra perspectiva que es la de la antropología pagana. Le estamos llamando pagana precisamente porque corresponde a toda aquella modalidad de la antropología, es decir, del estudio del ser humano, que no se corresponde o que contradice lo que dice la antropología cristiana. Por ejemplo, parte de la antropología pagana son las ideas de hoy de que el ser humano no es absolutamente nada más que materia. Es decir, se cree primero que no existe en la realidad nada más que la materia, y entonces se cree que por lo tanto el ser humano únicamente es materia y que su razón, su corazón, sus emociones son simplemente derivados de esa materia, como si fueran secreciones del cerebro o secreciones del cuerpo. Claro, ¿a dónde nos lleva esta idea de la antropología pagana? ¿O qué papel tiene la razón dentro de esta perspectiva? Pues es dudoso. ¿Por qué es dudoso? Porque si el ser humano únicamente es materia, y como tal no puede de ninguna forma ser ni ordenador de las cosas, ni tampoco puede creer que tiene sentido hablar siquiera de un orden, puesto que no hay nada más que materia, ya hablar de orden es hablar de que hay algo más que la materia, es decir, el orden no es algo material. Entonces, no tiene caso hablar de algo a lo que podamos llegar a través de la razón, por eso decimos que es dudoso. En este caso, lo que ocurre es que el ser humano, aquí en la ilustración, estamos viendo que ya no
se sale de sí para conocer lo que hay fuera de sí, para conocer la realidad, sino que cuando se cree el ser humano no es más que esto, cuando se cree que la razón no tiene ningún lugar específico dentro de la realidad, o sea, conocer la realidad, entonces nos encerramos dentro de nosotros mismos, no en un sentido emocional, o sea, por lo menos no a primera instancia, sino que nos encerramos en nosotros mismos al creer que la realidad nosotros la podemos inventar, que no hay nada ya dado por naturaleza, sino que las cosas son tal y como yo quiero, son a mi manera, son de acuerdo con mi forma de pensar. Si yo quiero creer que soy algo distinto a lo que soy, entonces es válido desde esta perspectiva, precisamente porque no hay un orden que ya esté establecido, sino que yo más bien uso mi razón como un instrumento muy extraño para configurar mi propia realidad, como si eso fuera posible. ¿A dónde nos lleva? Muy contrario a la antropología cristiana, aquí a donde llegamos es al relativismo y la sofística. El relativismo es la idea de que todo depende del cristal con que se mira. Es la idea de que el ser humano es la medida de todas las cosas. O sea, cuando en realidad las cosas se miden por la verdad. La verdad es la medida de todas las cosas. ¿Cuál es la verdad con mayúscula? Pues es Dios. O sea, nada menos que Dios. Solo Dios es la medida de todas las cosas. El relativismo tendríamos que no, que el hombre es la medida de todas las cosas, que él se inventa toda la realidad y la configura como él quiere, a su manera. ¿Qué es la sofística? La sofística es el uso de la razón, ya no para encontrar la verdad, sino para llevarnos a tratar de justificar con argumentos falsos, pero que parecen verdaderos, mi propio modo de pensar, es decir, mis preconcepciones. No me encargo de pensar que hay una realidad fuera de mí y luego tratar de descubrirla, sino que en la sofística yo simplemente tengo ya concepciones, no me importa si son falsas o no, ya tengo mis concepciones, me conviene pensar así, y lo único que hago con mi razón es usarla para justificar, para encontrar justificaciones que parezcan racionales o lógicas. Entonces, esto es un elemento muy importante para pensar acerca del papel de la razón en nuestra existencia. Eh, Ahora, ¿qué cosa es esto de la razón? ¿Qué es esta facultad de la que Dios nos ha dotado? La razón es, primero, una facultad del alma. El alma tiene muchos conjuntos de facultades, tiene muchas facultades, pero podemos dividirla en tres facultades o en tres conjuntos importantes. Esto es de acuerdo, por ejemplo, a la filosofía que ya nos mostraba Aristóteles. El alma se divide, bueno, sus facultades se dividen en las facultades nutritivas, lo cual quiere decir simplemente que tenemos un organismo vivo y un organismo que tiene su propio metabolismo. Eso lo compartimos con plantas y animales, pero otro conjunto de facultades son las facultades sensoriales. Es decir, que nosotros somos capaces de sentir lo que hay fuera de nosotros. Esto lo compartimos con los animales, no con las plantas. Y luego está la tercera parte, que son las facultades intelectivas o racionales. Esta ya es exclusiva del ser humano. Entonces, la razón entra en este tercer conjunto. ¿Para qué nos sirve? La razón sirve, es como si fuera una especie de unidad de procesamiento que sirve para pasar de datos conocidos a pasar a datos que no conocíamos antes. Es decir, usamos lo que ya conocemos para ponerlo en dinámica de tal forma que de ahí podamos sacar nuevo conocimiento, nuevas conclusiones. Eso es la razón. Y bueno, cada uno de los pasos de la razón se divide o se le puede nombrar juicios. ¿Qué cosa es el juicio? Una palabra que escuchamos con mucha frecuencia. Decimos, tal persona no tiene sano juicio o vamos a ser dispuestos ante un juzgado, nos van a juzgar. Hacer un juicio significa simplemente hacer una afirmación o una negación. Pero claro, el juicio siempre viene de la mano por ser parte esencial de ella, perdón, de la razón. Viene de la mano de la razón y a través de la razón es que nosotros vamos encontrando o formándonos nuevos juicios o diferentes juicios acerca de las cosas. Puedo yo tomar una manzana y entonces hago un juicio. Me digo a mí mismo, esto es una manzana. O puedo andar a tientas en la oscuridad, toco algo y yo no sé qué es, pero me hago un juicio. Siento la forma o la figura y entonces digo, pues esto parece ser, no sé, el interruptor de la luz.
son cosas que nosotros vamos concluyendo a partir de los datos que vamos obteniendo de las sensaciones o datos que vamos obteniendo de otras maneras distintas, pero siempre se trata de esto, se trata de ponerlos en juego para sacar nuevas conclusiones a partir de estos datos. La lógica, en caso de que alguien esté interesado, es la ciencia que se encarga de estudiar esto. ¿A qué me refiero? Que la razón tiene ya una estructura natural. La razón no la inventamos nosotros. Repito, la razón la puso Dios en nosotros. Por lo tanto, ya tiene una configuración natural, ya tiene una forma natural y que no podemos modificar nosotros. Lo único que podemos hacer es conocer su estructura. ¿Por qué es importante esto? Porque conociendo la estructura de la razón, es decir, entendiendo cómo es que podemos llegar a conclusiones válidas, es que podemos ir mejorando nuestras capacidades también de entender el mundo con el que nos relacionamos, en todas las maneras posibles. Y bueno, la lógica es la ciencia que estudia esto y la lógica nos permite conocer adecuadamente cómo sacar conclusiones de los datos que ya tenemos para no cometer errores. ¿Cuál es el papel de la razón en nuestra vida cotidiana? Primero hay que entender, la razón es limitada, no es ilimitada. Nosotros somos criaturas y como tales tenemos limitaciones. Somos limitados en todos los sentidos. Entonces la razón, como parte de nosotros, es también limitada. Pero que la razón, mencionamos esto porque a veces se cree que como la razón es limitada, entonces el ser humano no es capaz de conocer cosas que en realidad sí somos capaces de conocer. Porque el hecho de que la razón sea limitada no quiere decir que su alcance sea corto. De hecho, los alcances de la razón son muy, muy lejanos, son muy extensos. Que sea limitada es otra cosa, pero es muy amplio lo que con la razón se puede hacer. Nos funciona, por ejemplo, para hacer ciencia. Es la herramienta principal, de hecho, para hacer ciencia. Yo puedo disponer de microscopios, puedo disponer de diferentes dispositivos para censar materia o incluso para censar de alguna manera el movimiento de los átomos, pero siempre yo tengo que poner en marcha mi razón con los datos que yo tengo. Por eso la ciencia lo usa. Otra forma es el discurso. Cuando nosotros nos armamos cualquier, eh, cualquier idea para conversar o para transmitir, estamos formando un discurso. Entonces, para que ese discurso sea correcto, no sea para engañar gente ni para engañarme a mí mismo, tengo que hacer uso de mi razón. No importa con qué persona vaya a hablar, no importa que yo vaya a llevar a cabo una conversación o una charla que no sea relevante, no importa, en todo momento la razón la estamos usando ahí. Igual, obviamente, en las discusiones. Cuando nosotros discutimos con cualquier persona, lo que tenemos que hacer es exponer razonamientos, es decir, exponer cuáles son las causas, los motivos que a mí me llevan a sacar mis conclusiones. O sea, mostrarle a la persona que tengo enfrente por qué pienso como pienso. Para eso tenemos la razón. Entonces, la razón y la discusión misma conduce, o sea, bien entendida, conduce a la concordancia. Cuando solemos creer en nuestra vida actual, o más bien en nuestra cultura actual, creemos que discutir es pelear, creemos que discutir causa discordia, y no. La discusión, bien entendida, causa lo contrario, causa concordia porque es eso, es exposición de los razonamientos, no es pelear, no es ofender, no es humillar de ninguna manera, sino exponer por qué yo pienso como pienso. Y por último, en la conversación cotidiana, claro, si la razón me sirve para todo esto, eh, ¿por qué no me habría de servir simplemente para conversar? Yo escucho a la persona que tengo enfrente y entonces yo con mi razón pongo en marcha los datos que me da y a través de eso puedo formarme una opinión. De hecho, eso lo hacemos sin darnos cuenta todo el tiempo. Lo importante es que nos hagamos conscientes de eso para que podamos usar nuestra razón de la manera más adecuada posible, tal y como Dios lo pensó. Nos dio la razón por algo. La razón bien usada nos lleva a cosas buenas. ¿A dónde nos lleva esto? A concluir que la realidad es racional. Dios hizo una realidad no para que nosotros la desconozcamos, sino para que nosotros podamos entenderla. Claro que existe el misterio, existen muchos misterios que no alcanzamos a entender con la razón, pero que sin embargo no son opuestos a la razón. Entonces, la realidad que Dios pensó para nosotros, por lo menos aquí en el mundo, aquí en la tierra, es perfectamente racional. Cualquier fenómeno se puede transcribir en términos racionales. No sé si hasta aquí tengan dudas o gustes agregar algo, Giovanna.
Vamos a la siguiente parte. Y bueno, podemos encontrar como bastantes versículos en la Biblia que nos describen lo que es la fe. Ahora, si bien nosotros sabemos que pueden abrir su Biblia e investigar, la idea también es un poquito relacionarlo con otros textos y con otras cosas. Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera parte, en el capítulo 3, artículo 2, podemos encontrar que la fe es un acto personal, que es un acto de la libertad. El ser humano, ya René mencionaba respecto a las facultades del alma. Una de ellas también es la voluntad. Entonces, los seres humanos somos los únicos que tenemos esa facultad, la capacidad de elegir. Entonces, la fe precisamente es una respuesta así es como lo dice el catecismo, una respuesta a la revelación de Dios. Esto es, René ya más o menos hacía como la distinción, que hay cosas que podemos entender por medio del uso de la razón a través de hacer ciertos juicios, pero hay cosas que no. Hay cosas más bien que se nos tienen que dar. Vaya, que por el mero uso de la razón no vamos a llegar a ellas. Entonces, de ahí que es Dios quien se nos revela a nosotros como seres humanos, y de ahí también la importancia de la Iglesia Católica como institución, fundamentada pues desde que Cristo le delegó eso a sus apóstoles. ¿Por qué? Porque también nos dice que es ella quien nos va a enseñar a nosotros a creer, que nos va a enseñar nuestra fe, que, por ejemplo, hay siglos de tradiciones, siglos de conocimiento reflejado en distintas formas, de distintos documentos de la Iglesia, en donde se fundamenta nuestra fe. Entonces, vaya, sí hay forma pues de entenderla, de conocerla, volviendo un poco a esta referencia no, ok, nos volvemos a conectar, sí. A esta referencia histórica, lo voy a decir como un dato súper rápido. Los escolásticos, a partir del siglo XI al XIII más o menos, ellos más bien fundamentaban, ya tenían una fe, y entonces todo el conocimiento que adquirían fundamentaba esa fe. Entonces, es más bien una manera de reforzarlo por medio de argumentos y de conocimiento, por medio de la razón. Entonces, bueno, si bien... ay, perdónenme, yo he perdido mis notas. Bueno, por la fe nos dice también en la palabra de Dios que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ciertamente no le vamos a quitar como este lugar tan importante que tiene la palabra de Dios respecto a nuestra fe, pero a lo que sí queremos llegar es que es muchísimo más complejo. Por ejemplo, esta cita que está en la diapositiva es de una encíclica del Papa Juan Pablo II, que justamente relaciona la fe con la razón. Entonces, pues nuevamente vemos que hay muchísimos elementos para sustentar nuestra fe, y que concretamente para nosotros los católicos, por la fe es, digamos, por lo que podemos apropiarnos de aquello que nos ha sido revelado mediante esta transmisión de la fe, la cual encontramos en la Iglesia Católica. Incluso en el capítulo que les mencionaba respecto al catecismo, menciona que la Iglesia por eso es nuestra madre, porque nos enseña y nos educa en esos principios de la fe. Nos muestra, Cristo ya nos dijo
cómo es que hay que relacionarnos con Dios, cómo es que hay que servirle, cómo es que hay que hablarle. Y eso es por medio de la institución que él creó, que él fundó, que le legó a sus apóstoles y que se ha conservado hasta nuestros días. Entonces, pues esa es la parte que me gustaría resaltar sobre la fe hasta ahorita. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, y ya un poquito más concreto hacia el terreno de la filosofía, pues nos encontramos con que el ser humano, por naturaleza, está llamado a este encuentro con Dios a través de la revelación. Por naturaleza está llamado a esa pregunta, ¿no? Si la fe es esta respuesta ante la revelación de Dios, pues entonces por naturaleza todos los seres humanos tenemos la necesidad de atender a ese llamado. Vaya, es como escucharla, es escuchar esa respuesta y entonces, como lo veíamos, es un acto deliberado de la voluntad, por lo tanto nosotros decidimos si tomamos lo que Él nos muestra o no. Entonces, bueno, aquí tenemos unos ejemplos en la diapositiva de cuando nosotros creemos aún sin ver. Ajá, no se los voy a leer porque ahí están, pero vamos a pasar con la otra parte. La nociología, pues es una rama de la filosofía que se pregunta por el cómo podemos conocer los seres humanos, pero pensando incluso desde la propia realidad. Entonces, bueno, nos dice en cuanto a los principios de la inteligencia que estos principios son cosas que a lo mejor no son demostrables, pero sí son bastante evidentes, bastante obvias que ahí están. Por ejemplo, el principio de no contradicción nos dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, cuando no tenemos, René nos hablaba de las discusiones. ¿Cómo podemos saber cuando alguien está usando su recta razón y cuando no? Porque no tendría por qué haber contradicciones. Si dos personas dicen cosas completamente opuestas, necesariamente una de las dos tiene que estar mal. No vamos a decir que necesariamente una está diciendo toda la verdad solamente con esa afirmación, pero sí podemos deducir eso. Entonces, ese es un principio. Otro principio es, por ejemplo, pues de la nada sale. No hay forma de que algo, por ejemplo, tenga la capacidad de crearse a sí mismo porque para empezar ni siquiera existía, ¿no? O sea, ese tipo de cosas no son demostrables, pero nosotros sabemos que existen, que necesariamente, vaya, el mundo así funciona. Entonces tenemos eso por esa parte. No sé si quieras agregar algo más, René, en esa diapositiva. Sí, me gustaría agregar algo sobre, bueno, algunos señalamientos sobre los principios, mm, solo como para repasar. Claro, nos decía Giovanna que la fe tiene una dimensión antropológica. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra naturaleza ya está inserta la fe. Es decir, por muy ateo que un hombre o una mujer sean, no pueden evitar tener fe. No se trata de querer, sino que se trata de que como está puesta ya por Dios en nuestra naturaleza, no podemos evitar tener fe. ¿Pero en qué sentido? No estamos hablando de la fe en Dios directamente. En el sentido, en términos antropológicos, está puesta en nosotros en forma de las primeras creencias, como en estos ejemplos. Si yo pienso que si cierro los ojos me voy a dormir, es por fe. ¿Por qué por fe? Porque no hay ningún razonamiento de donde yo pueda sacar que una cosa se sigue de otra. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, o puedo pensar, todas las veces que yo me he dormido, perdón, que yo cierro los ojos, en la noche resulta que yo termino dormido. Esto
no es un razonamiento que a mí me lleve a concluir por necesidad que la próxima vez que yo cierre los ojos me voy a dormir. Puedo pensar que es muy probable, pero no puedo tener certeza racional de que así va a ser. Esto es fe, esto es una creencia que no me viene demostrada de ninguna manera por la razón. Y bueno, como esta creencia, hay otras que todavía son anteriores, son previas, son primeras creencias. Ahí se ve la fe en nuestra constitución natural. Ahora, en la nociología, nociología, perdón, como señalaba Giovanna, es la ciencia que se encarga de estudiar qué cosa es eso a lo que llamamos conocimiento y cómo es posible eso. Ahora, ¿qué nos dice la nociología? Que la fe en el ser humano está puesta de una forma muy rara a la que en esta ciencia se llaman principios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos vamos a poner a reflexionar o a razonar sobre lo que sea, lo que estamos haciendo, como ya mencionaba en lo de la parte sobre qué es la razón, lo que estamos haciendo es tomar los datos que ya tenemos para ponerlos en juego, de acuerdo con la estructura de mi razón, y de ahí sacar nuevas conclusiones, sacar nueva información. Pero ¿qué ocurre? Que la razón viene ya hecha con ciertas partes que no se dedujeron en ningún lado, partes que nosotros no podemos demostrar y que jamás hemos demostrado para que empecemos a caminar o a poner en marcha nuestra razón. Por ejemplo, está el principio de identidad. Eh, el principio de identidad lo que dice es que todo, va a sonar muy, muy obvio y hasta quizás gracioso, dice, todo lo que es, es. Ese es el principio de identidad. Ahora, cualquiera podría decir, pues claro, eso es obvio, es muy evidente. Sí, es evidente, pero ahora, siendo evidente y siendo algo que parece tan simple, tan risible, yo podría explicarle a alguien, demuéstrame de dónde yo saqué esa idea. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Con qué razonamiento yo puedo exponer que todo lo que es, es? Cuando se analizan las cosas adecuadamente, llegamos a la conclusión de que no se puede demostrar de ninguna manera que lo que es es. ¿Por qué? Porque la razón ya lo asume. Precisamente la razón no funcionaría si no tuviera ya puesta esa información dentro de ella. Dios nos pone esa información. Dios nos pone en la razón o en la estructura de nuestra razón esas cosas que llamamos principios. Entonces, esa es la manera en que la fe se expresa en términos nociológicos, o sea, en términos de esta ciencia llamada nociología, o sea, de todo aquello que tiene que ver con la forma en la que nosotros conocemos, son los principios. Entonces, en la antropología o en nuestra constitución natural, la fe se expresa como creencias primeras y en la constitución de nuestro conocimiento, la fe se expresa como los primeros principios. No los sacamos de ningún lado, no los podemos deducir ni demostrar de ninguna manera. Por eso son principios. De ahí partimos. La ciencia parte de ahí, parte de esos principios, precisamente porque de esos principios parte la razón. Bueno, solo quería hacer esos señalamientos, Giovanna. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, y aquí tenemos algunas citas bíblicas. Como ustedes saben, pues hay libros sapiensales que justamente hacen referencia a sabemos que la sabiduría es un don del Espíritu Santo, pero como ya lo explicaba René hace unos momentos, pues la razón forma parte del ser humano, forma parte de la manera en la que Dios nos permite como procesar todo esto, o sea, la realidad. Bueno, entonces, aquí probablemente muchas personas, como ya les hablábamos, tienden a descontextualizar los versículos. Entonces, de un versículo te sacan una serie de afirmaciones, ignorando como todo el sistema al que pertenecen. Sabemos que la Biblia pues no puede tener contradicciones. Aquí, por ejemplo, en este versículo de Eclesiastés 11:5, pues de alguna manera hace referencia justamente a que la obra de Dios tiene gran ciencia, tiene gran complejidad, refleja una inteligencia perfecta y muy superior. Entonces,
pues incluso en distintas partes de la Biblia podemos ya encontrar que se describen cosas que actualmente la ciencia está comprobando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por este lado esta cita que apoya como esta parte de decir es, es inmenso el conocimiento que Dios tiene y también en su creación podemos encontrar pues su obra y también podemos entenderla. Vaya, nos habla de un creador sumamente superior, ¿no? Esto en relación a la fe también, ¿no? Que ese argumento pues se llama el argumento del diseño. Y por otra parte, tenemos acá abajo de sabiduría, que más bien parecería que nos está diciendo quizá que el razonar muchísimo pues no es una tortura. Pero más bien lo que nos está señalando es que hay pues tipos de razonamiento, pero vaya, ya está nombrando que es necesario razonar, ya está nombrando que la razón tiene un lugar. Entonces, más bien son los insensatos, por ejemplo, los que no razonan. Esto únicamente es pues para hacer referencia como a algunas partes. Acá, por ejemplo, igual en Proverbios, otro libro sapiensal, menciona que hay que buscar la sabiduría. O sea, si nos metemos como en lo que dice cada uno de estos textos, pues vamos a encontrar muchísima riqueza respecto a que efectivamente hay una estrecha relación entre la fe y la razón. Y por último tenemos este ejemplo. En algún momento cuando hablábamos con alguien a quien le decíamos que sí era posible entender muchísimas de las cosas de las que encontramos en Dios, como el hecho de mostrar la verdad, de creer en una sola verdad, de defender con argumentos bastante razonables los dogmas, por ejemplo, en algún momento nos respondieron cosas como, no, es que eso es demasiado complicado y Dios no es complicado. Y entonces nos dijeron este versículo, 1 Corintios 14:20. Pero, insisto, lo descontextualizaron completamente, porque aquí claramente Dios nos está diciendo, sean adultos en su modo de pensar. O sea, si estamos hablando de madurez en cuanto a usar la razón, a eso hace referencia, ¿no? Entonces, por eso es importante como tener bien estas herramientas para distinguir como los distintos tipos de argumentos y querer conocer más al respecto. Ahora sí, ¿quieres agregar algo? ¿No? Me gustaría agregar, bueno, ya nada más como señalar finalmente que hay muchísimos versículos de la Biblia que algunas personas eh, podrían confundir precisamente creyendo, y un buen ejemplo creo que es este de Sabiduría 1:3, podrían pensar que la Biblia nos invita a dejar a un lado la razón. ¿Para qué? Para atender a la fe, lo cual se podría identificar con la idea de que la razón y la fe efectivamente son opuestas, pero no es así. Por ejemplo, este versículo que dice, sepan que los razonamientos tortuosos alejan de Dios, de ninguna manera está diciendo que no hay que razonar. Lo que está diciendo es que los razonamientos incorrectos alejan de Dios. ¿Por qué? O sea, ya habíamos dicho que la razón es limitada. La razón no puede alcanzarlo todo. Los misterios, por ejemplo, de Dios no los puede alcanzar, no llega hasta allá. No tiene nada que ver eso con la razón. Sin embargo, tampoco son contra razón. Porque voy a poner este ejemplo de por qué eso no es contra la razón. Porque si Dios es omnipotente, entonces yo no tengo ningún motivo para creer que Dios no sea capaz de llevar a cabo las perfectas obras divinas que Él es capaz de hacer, o las perfectas obras divinas que nos señala la Biblia, o que nos señala la revelación de la tradición también. Ahora, por otro lado, y tratándose también de la bondad de Dios, esto también es muy racional.
yo no voy a alcanzar con mi razón todo lo que Dios implica o todo lo que Dios quiere, o su plan divino, por ejemplo, que es un misterio, es misterioso. Mi razón no va a llegar hasta allá, pero ¿qué cosas sí puedo yo concluir con mi razón? Que si Dios es el bien absoluto, entonces Dios de ninguna manera me va a querer engañar. No tiene motivos para engañarme y entonces tengo todas las razones del mundo, o sea, una vez pensado esto, tengo todas las razones del mundo para confiar con absoluta fe en todo lo que Dios me mande hacer. Nada más ese señalamiento que quería hacer sobre los versículos de la Biblia que nos dicen muchas cosas sobre, nos invitan en realidad a razonar. Pero lo que nos dicen no hay que razonar mal. Ahora vemos esta ilustración. En esta ilustración podemos ver, aunque es muy simple, se puede ver la relación entre la fe y la razón. La razón no está fuera de los límites de la fe, como vemos aquí. Pero ¿qué ocurre? Que la fe engloba eh, todos los límites de la razón. Es decir, la recubre en todas sus aristas, por así decirlo. ¿Esto qué quiere decir? Que la fe es previa a la razón en este círculo. Cualquier parte que elijamos del círculo podemos elegirla como un antes y el opuesto va a ser el después. Aquí es donde podemos ver que la fe está antes y después en cualquier parte que nosotros nos queramos situar dentro de la razón. ¿Cómo se expresa eso? ¿O qué quiere decir esto? Que antes de la razón tenemos las primeras creencias de las que ya hablábamos en la antropología. Bueno, la antropología nos dice eso. Analizando o estudiando adecuadamente lo que es un ser humano, vemos que el ser humano no obra sin antes tener creencias ya asumidas, creencias que no sacó de ningún lugar, que ya tenía ahí. Y luego, en los otros límites de la razón, perdón, previo, también están los principios que ya habíamos mencionado, los principios nociológicos, los primeros principios de la razón. Ahí está la fe también, antes de la razón. Después, ¿qué quiere decir que la fe está más allá de la razón o en los límites de la razón? Quiere decir que la fe no solo llega antes, sino que está más arriba de la distancia más lejana que yo puedo alcanzar con mi razón. A los razonamientos más lejanos que podemos llegar nosotros como seres humanos se les llama primeras causas. Quiero exponer esto o aclarar esto para que se vea también un poco más el matiz de las relaciones entre ciencia y fe. La ciencia, ya nos mencionaba Giovanna, sirve para explicar las cosas por sus causas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la filosofía? La filosofía también es una ciencia, pero ¿qué es lo que hace la filosofía? Explica las cosas también por causas. En ese sentido es igual que la ciencia. La única distinción está en que la ciencia se encarga de las causas secundarias y la filosofía se encarga de las causas primeras. Esas son las razones más allá de las cuales ya no podemos llegar. Más allá de eso ya está la fe. La fe desborda la razón, quiere decir que la abarca toda y que va mucho más allá todavía de ella. Ahora, ¿cómo podemos poner un ejemplo de esto de las causas secundarias? A través de las preguntas del por qué. Un ejemplo, yo pregunto por qué, no sé, pregunto por qué me gané la lotería. Bueno, la ciencia podría decir, bueno, la ganaste porque tú compraste un billete de lotería para empezar y luego y haciendo los cálculos de las probabilidades, haciendo determinadas ecuaciones, incluso metiendo algoritmos, podríamos encontrar cómo es que yo fui el participante que se sacó la lotería. La ciencia me diría eso, esas son causas secundarias. ¿Por qué? Porque mi razón todavía puede llegar más lejos, es decir, mi razón puede explicarme todo esto en términos más de unidad. Cuando analizamos, por ejemplo, las probabilidades y luego analizamos que yo salí a la calle a comprarme el boleto de lotería, estamos hablando de dos dimensiones muy distintas. Una es calcular probabilidades, otra es mi voluntad que decide salir a la calle a comprar el boleto. Son causas secundarias. Pero las causas primeras engloban mucho más. Mi razón me diría, por ejemplo, que yo me saqué la lotería, ahí tendría que atender quizás a la teología, pero claro, la teología no está separada de la razón tampoco. De hecho, la teología también es una ciencia. Y podría apelar a la teología diciendo, bueno, ¿por qué me saqué la lotería? Porque en mi existencia como ser humano he llevado a cabo determinadas acciones que, según lo que la teología podría decirme, son buenas y entonces, ¿qué probabilidad saco de ahí?
pues que quizás Dios me quiso recompensar. No me quiso recompensar, entonces Dios espera que yo por lo menos aprenda algo de eso. ¿Por qué? Porque yo bien puedo comprarme, perdón, sacarme la lotería y entonces malgastar, despilfarrar y dedicarme al vicio, a cosas malas, porque ahora tengo dinero para eso. Entonces, ¿qué habría de sacar de ahí? Pues una enseñanza. Ya no es que me vaya bien, precisamente, sino que ahora saco de ahí una enseñanza. Entonces, estas primeras causas engloban mucho más porque ya están abarcando todo el territorio de mi acción. No abarcan solamente una parte o la otra, no lo está dividiendo, sino que lo está englobando todo. La filosofía actúa de esa manera, a través de las causas primeras. Y bueno, las causas primeras son los límites de la razón y todavía fuera de estas causas está la fe. Ahí es donde vemos un poco más claramente la grandeza de la fe y la importancia de la fe, y no solo eso, sino la estrecha relación que hay entre ambas cosas. ¿Quién activó su micrófono? No sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces, pues pasamos a las conclusiones. Bueno, yo voy a mencionar la primera. La primera conclusión, hay una sola realidad compuesta de muchas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos confrontando las ideas con otras ideas que escuchamos por ahí en la vida cotidiana o en los medios de comunicación o quizás en algún libro. Pero es importante que estemos al tanto, que estemos al pendiente de cómo las ideas juegan o se contradicen o son compatibles. Primero, ¿qué quiere decir esto de que hay una sola realidad? Que Dios no creó varios universos, es decir, no hay una cosa llamada multiverso, sino que Dios creó un universo. Precisamente por ser es uno solo. Solo creó una realidad. Y claro, esta realidad está compuesta por innumerables seres, está compuesta de muchas partes, está compuesta de muchas entidades, pero solo es una realidad. Entonces, si Dios creó una sola realidad y Dios creó además el ser humano y a este ser humano le puso la razón y le puso la fe, entonces sería una contradicción, de hecho sería irracional creer, o sea, una vez tomando en cuenta estos datos, sería irracional creer que en algún momento la razón y la fe son opuestas, de ninguna manera son opuestas. Por eso es importante tomar esto en cuenta, que solo hay una realidad. No puede ser que Dios diga que hay verdades eh, y que son verdades ahora y que de repente antes no eran verdad o que después ya no van a ser verdad. La verdad no deja de ser verdad en tanto que es verdad. Si deja de serlo, entonces nunca fue verdad. Lo mismo pasa con la fe y la razón. Y bueno, en el segundo punto, pues se sigue de lo que mencionó René. Por lo mismo, ya que las dos están fundamentadas pues en la verdad, o ese es como su objetivo, ese es pues su esencia, por eso no se pueden contradecir una con otra. Y entonces eso nosotros lo vamos a poder notar una vez que nos metamos un poquito a los documentos, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que como ya lo veíamos es la madre quien nos muestra la fe. Entonces, pues ella nos brinda igual estas herramientas para que nosotros podamos conocer y aprender a tener fe, a ejercitar nuestra fe. Y bueno, aquí básicamente igual lo que está diciendo esta conclusión es lo que hablaba René al principio, ¿no? El objetivo de esta plática pues es ver cuál es la relación. Están sumamente relacionadas y no solo eso, pues no pueden contradecirse porque ambas hablan de la realidad, ambas describen, hacen referencia a algo que es verdad. La tercera conclusión, tenemos que razón y fe no son enteramente conmensurables, pero no son incompatibles. Cuando decimos que no son enteramente conmensurables, lo que queremos decir es que no hablan la misma lengua todo el tiempo. Ya mostramos el ejemplo de los misterios. Los misterios no son traducibles en términos racionales completamente,
Sin embargo, que no sean traducibles a términos de la razón no quiere decir que sean incompatibles. Simplemente quiere decir que hay una verdad que es muy elevada, tan elevada que no podemos alcanzarla con la razón, pero que sí podemos alcanzarla con la fe. La fe es también un instrumento que Dios nos da para alcanzar otras verdades a través de las cuales la razón no llegaría o no nos llevaría. Ejemplo claro está en la división de la religión natural y la religión revelada. La religión natural refiere a las verdades divinas o las verdades sobrenaturales a las que podemos llegar a través de la razón, porque de hecho Dios no solo se puede conocer a través de la revelación, sino que también se puede conocer a través de la razón. Tenemos el más grande ejemplar, que es el de Santo Tomás de Aquino, que fue uno de los filósofos más célebres de la historia, por lo menos de la historia medieval, y él explicó a través de la razón cómo es que podemos llegar a conocer a Dios. Y por otro lado está también la religión revelada. En la religión revelada vemos con claridad la eficacia y la importancia de la fe, precisamente porque en la revelación Dios nos da a saber verdades que no podríamos entender con la razón y que tampoco podríamos haber descubierto con la pura razón. Por eso es importante que entendamos la compatibilidad y la complementariedad entre ambas cosas, entre ambos instrumentos de la verdad, y que entendamos que si bien no siempre se expresan uno en términos del otro, o uno en términos de la otra, siempre son compatibles. Y bueno, en el penúltimo punto vamos a hacer referencia a lo que hablamos al principio respecto a la historia, eh, cuando señalábamos ciertos momentos en el que se originan y se propagan ideas pues equivocadas, donde se piensa que hay una clara separación, no solo una separación, sino gran distancia y que son incompatibles la razón y la fe. Y se refiere a dos, este punto en concreto se refiere a dos extremos, llamémoslo así. Racionalismo es justamente ponerle todo el peso a la razón, eh, incluso dejando afuera como elementos materiales, por ejemplo, o la cuestión de pues, lo que podemos percibir con los sentidos, más bien cuando se encierran en el pensamiento únicamente, en aquello a lo que sí podemos acceder por medio de la razón. Ya lo mostraba René en la diapositiva. O sea, finalmente la razón está pues limitada, la razón en el ser humano. Entonces el racionalismo pues se ciñe, digamos, a esos límites y no permite entender que pues hay algo más. Bueno, y por el otro extremo tenemos el fideísmo, que más bien dice que es necesario no meter a la razón para interactuar o para relacionarnos con Dios, porque eso más bien va a ser un obstáculo. Ya lo veíamos como con la tradición romanticista, del romanticismo, perdón, donde nos decían únicamente pues los sentimientos, ¿no? El otro extremo, ok, concretamente en el fideísmo más bien se trata de exaltar únicamente la fe, despojándola de aquello que incluso le da mayor, pues también la fundamenta de muchas maneras. Entonces son dos extremos que se dan como consecuencia de ciertos momentos que ya señalábamos al principio. Y bueno, por último tenemos que justo como les mencionaba, la doctrina católica pues se ha formado a lo largo de siglos. Básicamente nunca ha dejado de crecer en el sentido de fortalecerse con distintas pues herramientas, gente que estuvo conviviendo, por ejemplo, con Jesús, sus apóstoles, pues tenemos los evangelios, pero además tenemos como toda esta red de personas que transmitieron conocimientos y tenemos también los concilios que no dejaban que se filtraran, digamos, contradicciones. Entonces, hay muchísimos elementos para poder afirmar esto, que la doctrina católica se ha fundamentado también en gran parte pues a este uso de la razón. Entonces habría que conocer
para poder pues entender mejor la fe. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, podemos quizá abrir otra sesión o pues díganoslo en este momento. Con esto terminaríamos nuestra presentación. Alguien dijo algo, pero no se alcanzó a escuchar. No sé si tú quieras agregar algo, René. Pues no, solamente decir que tus preguntas son muy importantes. Para que ustedes nos presenten alguna duda que les haya surgido es muy importante porque pues así quedaría más claro el tema. Nuestra intención es esa, es que quede lo más claro posible. Entonces, si alguna parte no se entendió bien o se entendió pero no se entendió bien qué se puede sacar de ahí o qué se puede deducir o cómo se puede aplicar eso en alguna de nuestras decisiones cotidianas relacionadas ya sea con la vida espiritual o la vida normal, pues es importante que pudieran decirnos para que lo vayamos aclarando. ¿Os entendió todo? Bueno, de igual les recordamos que esta es la primera de varias sesiones. Bueno, ya Ricardo les irá como comentando más, pero esta es como una introducción porque la forma en la que se van a ir llevando a cabo las siguientes sesiones van a tener hasta cierto punto como estos mismos elementos, mostrar como estas diferentes partes de las que se puede abordar para enriquecer como esta defensa de la fe, de los valores cristianos, como ya lo mencionaba Ricardo al principio. Entonces, por eso son súper importantes sus comentarios para que nosotros los podamos tomar en cuenta para futuras sesiones. Richard, ¿tú ibas a decir algo? No, bueno, nada más agradecerles a René y a ti, Giovanna, por compartirnos. Pues ha sido un placer y un honor. Y bueno, a mí me gustaría terminar con algo importante, bueno, que lo vayamos pensando para futuras ocasiones. Que la importancia también de la razón en este contexto, cuando estamos hablando de religión, es fundamental precisamente porque si bien existen muchísimas personas muy capacitadas para mostrar, para enseñar lo que Dios quiere de nosotros, el catecismo, por ejemplo, tenemos a nuestros sacerdotes y a diferentes grupos religiosos, o sea, si bien ellos están preparados, ocurre que, claro, su papel es religioso, entonces, pues no es que ellos tengan la tarea ni la obligación de estar mostrando cuál es la parte racional de todos estos temas. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Aquí es muy importante incorporar la razón también, porque muchas personas se llegan a apartar del camino de Dios porque creen que esto no es racional, creen que la fe es un asunto de pura opinión. Ya decíamos, por ejemplo, hace rato lo del relativismo. Creen que simplemente la realidad no está ya hecha y que cada quien se la forma a sus anchas, que cada quien se la inventa como más le agrada. Entonces, hay muchísimas ideologías hoy que son muy peligrosas que parten de estos primeros datos. Empiezan diciéndonos, ¿sabes qué? Esa religión tuya se la pasa queriéndote castigar, se la pasa queriéndote hacer sentir culpable. Entonces, tú debes más bien hacer lo que quieras, tú debes hacer lo que te gusta. Y entonces, a partir de este tipo de argumentos, empiezan las ideologías a permear en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y entonces invaden las mentes con ideas que son falsas. No todo lo que dicen es falso, claro, pero mucho de lo que dicen sí lo es, y en tanto que es falso es peligroso. Ya decíamos, la verdad eh, es la medida de todas las cosas, y Dios es la verdad con mayúscula. Entonces, cualquier cosa que sea falsa, se sigue que no es algo de Dios, no es algo que Dios quiera, porque Dios no engaña. Dios no es el que miente, Dios es el que nos muestra la verdad, Dios es el que nos quiere hacer libres a través de ella. Entonces, por eso es muy importante entender también
de qué manera se argumenta, de qué manera se explica también la religión a través de la razón. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Perfecto, pues muchas gracias también a las niñas de Castro Alegría que se conectaron, a Xochitl que anda por ahí, gracias por Providencia, ya se desconectó. Gracias, Giovanna, gracias, René. Yo creo que nos vemos en la próxima sección que será dentro de un mes. Ya les estaremos compartiendo el siguiente tema. Pues muchas gracias. Giovanna, ¿puedes terminar con una oración? Sí. Bueno, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el don de la vida, porque eres tú quien nos la conserva. Te bendecimos por cada uno de los dones que tú nos has permitido. Te damos gracias por tu presencia en nuestra vida, porque podemos verte. Gracias, Señor, porque podemos hablarte el día de hoy, porque sabemos que existes y porque nos vas guiando y orientando en cada paso de nuestra vida. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, por quienes hemos prometido orar, por cada una de las personas que hoy nos han escuchado, que sea una semillita que brote de ti y que seas tú quien la haga florecer. Gracias por la vida de cada una de las personas que estamos reunidos aquí. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues buenas noches a todos y muchas gracias. Igualmente, gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Dios. Gracias, René. Gracias, Giovanna. Adiós. Niños. Pórtense bien, niñas, ¿eh? Sí, pórtense bien. Brazos. Bye. Dios. Adiós.